Buenas noches a todos. Ahora sí, vamos a dar formalmente el inicio y la bienvenida al webinar update en rinitis alérgica y rinosinusitis, auspiciado por Laboratorios Eurofarma. Durante toda esta sesión van a contar con un chat privado, el cual pueden utilizar, que bien en este momento se encuentra en la parte inferior derecha de su pantalla. Ahí van a poder hacer sus preguntas, comentarios. Les vamos a pedir que no esperen hasta el final para que puedan enviar sus preguntas. Las vamos a estar recibiendo con el equipo de producción durante todo el encuentro. Así que variándolas, así al final podemos hacer las preguntas que lleguen. Sin nada más que agregar, vamos a dar comienzo entonces al webinar saludando cordialmente al doctor Ivancevich, profundo de Energía de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, jefe de Alergia e Inmunología de la Clínica Santa Isabel, chairman del área argentina. Vamos a pedirle entonces al doctor, por favor, que active su cámara, micrófono, así ya lo van recibiendo y puede comenzar. Buenas noches a todos los que se han conectado hasta el momento. Vamos a dar inicio a un webinar sobre rinitis alérgica y rinosinusitis en el marco de ARIA. Los speakers somos todos miembros de ARIA Argentina, el doctor Carlos Cris y el doctor Mario Zanotti, quien les habla, y finalmente hay una conferencia grabada del doctor Jean Busquet por temas de horario. Actualmente son las 2 de la mañana en París, así que la charla de él fue grabada y subtitulada para mejor comprensión de todos. Tengo el honor de contar con unos speakers de primer nivel, además de su participación en área, y va a empezar a hablar el doctor Mario Zanotti, que es docente de otorrinolaringología en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en otorrinolaringología, pero ha tenido también una gran actividad en alergología, llegando a ser miembro del board de directores de la Organización Mundial de Alergia. Después va a hablar el doctor Crisi, también miembro de área argentina, ex decano de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de neumonología, alergia e inmunología de la misma universidad, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Alergia, de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, premiado por WOW, así que bueno, tenemos un ponente de un nivel importante. Y finalmente el doctor Jean Busquet, conocido por casi todos, que es profesor de la Universidad de Montpellier, en Francia, es el creador de ARIA, es un innovador, así que bueno, vamos a hablar sobre rinitis y rinosinusitis en ese marco. Le doy paso entonces al doctor Mario Zanotti para que comience con la primera charla. Van a durar 20 minutos cada una aproximadamente, y al final tendremos unos 20 minutos para preguntas de las que vayan haciendo durante la presentación. Adelante, Mario. Carlos, por la presentación, gracias a Carlos y especialmente a Eurofarma, que nos permite llegar a todos ustedes en toda Latinoamérica. El tema que me tocó es un tema íntimamente relacionado con la otorrinolaringología, pero de hecho involucra una serie de especialidades, desde la clínica médica y la pediatría, pasando por el médico generalista, a la alergología. El neumonólogo cada vez se interesa más en el estado de la vía respiratoria superior, sobre todo rinosinusal, para controlar los procesos de vía inferior, razón por la cual he basado mi charla en lo que es la guía EPOS de este año, recientemente salida. EPOS no es más que el position paper, o sea, la publicación sobre la posición de la Academia Europea sobre rinosinusitis y pólipos nasales. Yo quiero dejarles sentados que esto es una guía y sobre esa guía vamos a trabajar entre la gran divergencia que existe entre lo que muchas veces la bibliografía nos dice, medicina basada en la evidencia, y lo que nos pasa a diario, en este divorcio que existe y que no hace falta ir muy lejos, lamentablemente, que una de sus últimas, digamos, actuaciones de este divorcio ha sido la actuación precisamente de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia. Hemos llegado a escuchar que la hidroxicloroquina iba a salvar el mundo,
Hasta el presidente de la nación más poderosa del mundo empezó a tomarla y hoy, denostadas por todos, ha salido de todos lados, de todo comentario. Salvando las distancias, en rinosinusitis pasa algo parecido, porque lamentablemente tenemos pocos estudios que tengan peso científico como para una evidencia alta para que todos podamos estar de acuerdo en esto. Vamos a empezar entonces con la nueva clasificación de rinosinusitis. Tuvimos siempre en la historia aquella vieja clasificación de que decía tenemos rinosinusitis aguda, subaguda y crónica. Y esa clasificación no me decía nada, porque la aguda podía ser viral o podía ser bacteriana, y la crónica podía ser inflamatoria y podía tener pólipos o no pólipos. Entonces, la clasificación por el tiempo de evolución hoy ya no nos ayuda mucho. Y esta es la nueva clasificación propuesta por Grayson este mismo año, es muy, muy reciente y publicada en JAMA. Fíjense que clasifica las rinosinusitis en primarias y en secundarias. La primaria, como ustedes están viendo, puede ser uni o bilateral, y según el endotipo es el mecanismo inmunológico involucrado en la producción de esta enfermedad. Van a ver que tenemos de tipo 2 o no tipo 2. Si tenemos de tipo 2, claramente estamos hablando de la rinitis fúngica alérgica, que no es frecuente por suerte, pero que claramente es unilateral y está mediada por un tipo 2. Mientras que la sinusitis aislada es la sinusitis neutrofílica común, que todos conocemos, pero que afecta solamente un solo lado. Mientras que cuando es bilateral, tenemos que tener en cuenta que de no tipo 2 está la sinusitis neoeosinofílica, que vendrían a ser una gran mayoría de las que atendemos a menudo en el consultorio, mientras que la de tipo 2, como ustedes están viendo en el cursor, tenemos tres grandes grupos: la alérgica, la polipoidea y la fúngica, que además podemos agregarle la eosinofílica. Pero la eosinofílica es una enfermedad general que toma toda la línea media, alta y baja, y que hoy es un problema muy serio en la clínica porque es la más difícil que tenemos de manejar. Dentro de las rinitis secundarias también tenemos uni o bilaterales. La unilateral, la que se presenta más a menudo, es la odontogénica. Muchos conocen la íntima relación que tiene nuestras muelas, nuestros premolares y molares con el piso del seno maxilar, y cómo a partir de esta vorágine que ha surgido con el hecho de los implantes dentales, vorágine que tiene un gran fundamento económico, también hay que decirlo, vemos cada vez más seguido en nuestros consultorios pacientes que después de un tratamiento de odontología terminan con sinusitis unilaterales de difícil resolución. Y también la bola fúngica y los tumores, que es patrimonio del especialista. Mientras que las difusas bilaterales, las generales, las que vemos muy a menudo, están la mecánica, donde las más frecuentes son la disquinesia ciliar y la fibrosis quística, que es una disquinesia, las granulomatosis de la línea media, como se llamaban antiguamente, la enfermedad de Wegener, por ejemplo, o las eosinofílicas, y finalmente las inmunodeficiencias que pueden afectar todo el cuerpo y también los senos paranasales. Dicho esto, tenemos que recordar o, digamos, ensamblar la idea del tiempo que transcurre con el tipo de sinusitis. Y la que más frecuentemente vemos es la rinosinusitis producto de una afección viral, del resfriado común, del constipado habitual. Esa la están viendo acá en esta línea celeste o verde clarita. Es una sinusitis que tiene una sintomatología que empieza muy rápido. Debuta y a los 2 días tiene todos los síntomas del paciente, de bloqueo nasal, la congestión es muy molesta, una rinorrea permanente, pierde el olfato parcial o totalmente, muy de moda por esto del COVID también. Y ese paciente solito, cuando es viral, empieza desde el tercer a cuarto día a bajar su sintomatología y habitualmente termina de curarse solo
alrededor del 10º día, como ustedes están viendo en esta curva que les estoy mostrando. La otra rinosinusitis que viene del resfrío común es la que está en la línea roja y que, si bien empieza a mejorar después del tercer a cuarto día, hay como una meseta alrededor del quinto a séptimo día y hay un repunte notorio de los síntomas. El paciente empeora, se bloquea más, tiene más rinorrea, que habitualmente se hace purulenta, y esto sería la rinitis aguda viral, bacteriana, sobre una viral de base. Esta sinusitis es la que perdura más allá del quinto día y que va a requerir de algún tipo de intervención de parte del médico, sea el clínico, el pediatra o el especialista. Y ya vamos a ver que también, según EPOS, que es europea, el farmacéutico tiene un rol clave acá, que podemos o no compartir. Finalmente, la tercera es la que va a terminar en la rinosinusitis crónica, que está en esta curva de color grisáceo, porque si bien empieza a mejorar después de un puye agudo, estabiliza los síntomas en una meseta y el paciente permanece mal, con bloqueo nasal, con rinorrea permanente anterior o posterior por el caudo, traga la mucosidad en forma permanente y se empieza digamos, a permanecer en el tiempo y dura más de 12 semanas. Estamos en presencia de la rinosinusitis crónica como la conocíamos antes. ¿De acuerdo? Entonces, de base a este esquema clínico, porque esto es clínica pura, no necesitamos una tomografía computada como está puesto acá para hacer este diagnóstico diferencial entre una viral, una bacteriana y que se cronifica. No necesitamos, porque tendríamos una viral en verde, tendríamos una bacteriana en rojo y tendríamos una inflamatoria, que es la rinosinusitis crónica, en gris. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener en cuenta para decir curamos a este paciente o no lo curamos? Y acá en eso EPOS es muy claro. Bloqueo nasal, drenaje nasal, dolor o presión facial, los famosos puntos dolorosos, y la perturbación del olfato son claves. Y se agrega un factor muy importante que todos los que nos hemos resfriado lo tenemos, es que perturbamos nuestra calidad de sueño. Y eso es clave. El que tiene la nariz tapada no duerme bien. Entonces, vamos a decir que hemos controlado la enfermedad cuando ninguno de estos síntomas vuelve a presentarse después de un tratamiento o de su cura espontánea. Vamos a decir que hemos parcialmente controlado la rinosinusitis cuando aparece alguno de estos síntomas, de estos 4 o 5 síntomas principales, durante los primeros 10 días de tratamiento. Si vuelve a aparecer bloqueo nasal, la rinorrea se hace mucopurulenta en vez de mucosa como era en la viral, o se presenta el dolor facial, o no vuelo bien, etcétera, etcétera, y sigo durmiendo mal, ese paciente es que no lo hemos controlado. Con un solo síntoma no está controlado. Y finalmente, tenemos el paciente que no logramos controlar, que tiene 3 o más de estos síntomas presentes y que el profesor Busquet, con mucha habilidad e inteligencia, definió como SCOAD. SCOAD en inglés significa Severe Chronic Upper Airway Disease, o sea, la enfermedad de la vía aérea superior severa, es la que no podemos curar. Y lamentablemente en sinusitis crónica no es un porcentaje menor. Según el estudio que agarremos, va a oscilar entre un 15 a un 30% de pacientes que no podemos mejorar sus síntomas y que habitualmente terminan o en terapias alternativas, que son muy dañinas, o en cirugía, que no siempre da el resultado que queremos. Aquí están los síntomas cardinales de la rinosinusitis crónica y fíjense que para los pacientes lo más importante es la obstrucción nasal, que es la barra esta, la más alta de todas. La obstrucción nasal, tengan pólipo, no tengan pólipo, identificado en la población general o en un consultorio de especialista, por lejos la obstrucción nasal es el síntoma que más molesta al paciente. Y segundo, es el drenaje nasal. El paciente que permanentemente viene y les dice, doctor,
tiro moco por delante, trago moco por detrás, no estoy cómodo, me siento muy mal e incómodo. Y tercero está los cambios en el olfato, que habitualmente no lo mencionan, pero si lo investigamos, van a ver que es muy importante, porque fíjense que acá cuando medimos severidad, la alteración en el olfato es la segunda barra, azul Francia, es muy frecuente, tanto casi como la obstrucción nasal. Y disminuye un poco el dolor facial, porque la cronicidad del dolor facial empieza a desaparecer. Y acá entremos en tema. ¿Cómo debemos tratar, según las guías, una rinitis viral, una rinosinusitis viral, que habitualmente es autocontrolable y autolimitada? Y según toda la evidencia que se ha recogido en este enorme trabajo, fíjense que los antibióticos no están recomendados. ¿Por qué? Porque es viral, sencillamente por eso. Y lo único que vamos a hacer es perjudicar al paciente, no solo el bolsillo del paciente, sino también a la patología del paciente. El corticoide nasal es excepcional porque como antiinflamatorio me va a permitir revertir lo que es la obstrucción de los ostium de drenajes normales del seno y mejorar la sintomatología. No tiene ningún sentido ni ninguna evidencia que usemos antihistamínicos si el paciente no es alérgico. Si es alérgico, obviamente que sí. Y los descongestivos y los antiinflamatorios, como el paracetamol o el ibuprofeno, son útiles en poca medida. ¿De acuerdo? Porque es muy común que el paciente vaya a la farmacia y salga medicado con estos productos que tienen absolutamente de todo. Antiinflamatorios, descongestivos, antihistamínicos, etcétera, etcétera, y vitamina C. ¿De acuerdo? Cuando no mucolíticos. Entonces tengamos claro que para la viral aguda solamente el corticoide nasal, si está muy bloqueado el paciente, y algún descongestivo si lo necesita. En el caso de la rinosinusitis aguda, tenemos 3 niveles de intervención. El primer nivel de intervención, como están viendo, es el farmacéutico, cosa que posiblemente a nosotros los médicos nos moleste, pero que en Europa es una realidad absoluta. El segundo es el dispensario, la salita de atención primaria, lo que tenemos cerca del barrio y al cual podemos recurrir rápidamente. Y el tercero es el centro de derivación o donde está el especialista. En el primer nivel, que es el del farmacéutico, claramente con el uso de un descongestivo, un AINE o estos productos que vienen con la combinación, se puede salir de una sinusitis aguda sin necesidad de ninguna otra cosa. Pero claramente lo dice, si después de 10 días de tratamiento el paciente tiene los mismos síntomas, como les mencioné al principio, o tiene 38 grados de temperatura o más, tiene una enfermedad unilateral o el dolor se vuelve severo, tiene que ser referido al primer nivel, al médico generalista, al clínico o al pediatra. Y aquí el pediatra tendrá que instituir también el descongestivo, pero separado, vía local si puede ser, para no tener efectos colaterales a nivel general, y un corticoide inhalado. Y lo que sí está probado que el lavado nasal con soluciones salinas, normo o hipertónica ayuda a mover los tapones mucosos y la sintomatología del paciente mejora rápidamente. Ahora bien, si ese paciente ha tenido más de 3 episodios de esta índole durante el año, debe ser inmediatamente derivado al tercer nivel. Y además tendrá que ser considerado con alguna imagen que nos pueda decir qué es lo que está pasando. Hoy por hoy la radiografía es de muy poca utilidad y en realidad nos estamos refiriendo ya a un paso superior que es la tomografía computada. Y acá sí hay que tener en cuenta, hay que contar con la posibilidad de instituir un antibiótico porque dijimos que si pasaba el 5.º día y subía la curva sintomatológica, debíamos incorporar un antibiótico porque seguramente aquí hay una rinosinusitis aguda bacteriana. Recuerden que lo bacteriano siempre es neumococo, hemófilos influenza y moraxella catarrhalis, razón por la cual todavía la amoxicilina sigue siendo de primera elección. Y en el caso de resistencia a amoxiclavulánico o una buena dosis de amoxicilina si la resistencia es mediada por neumococo. Fíjense qué es lo que recomienda la guía EPOS para la rinosinusitis aguda bacteriana.
el uso de antibióticos, obviamente, en un corto periodo, nunca en largos periodos. Y corto periodo significa 7 a 10 días, no más que eso. Y lo que también se recomienda es la irrigación salina, porque volvemos a repetir el concepto del lavado nasal para que recircule nuestro barrido mucociliar y el paciente se alivie rápidamente. Si el que nos viene a consultar es un niño, también el antibiótico es la mejor opción para estos pacientes. ¿Qué pasa con el paciente que tiene una rinosinusitis crónica? El paciente que tiene una rinosinusitis crónica, como ustedes están viendo, tiene los mismos síntomas y el rol del farmacéutico es solamente lavado nasal y corticoide inhalatorio de venta libre. Inmediatamente hay que referir al médico primario con lavado nasal y un corticoide inhalatorio que ya sea de venta recetada. Y finalmente, si no mejora en el lapso ese de más o menos unos 3 meses, ese paciente debe ser referido al especialista para un diagnóstico diferencial a través de las imágenes y posiblemente a cirugía endoscópica. La recomendación que existe es totalmente negativa para antibióticos a corto plazo, antibióticos a largo plazo, antibióticos locales o incluso otro tipo de terapias que tengan antibióticos. Lo único recomendado basado en evidencia es el uso de corticoides inhalatorios nasales y en menor medida los corticoides sistémicos, que se pueden usar hasta 3 veces al año en pulsos de no más de 5 a 7 días para disminuir el edema de la mucosa nasal y mejorar al paciente. El descongestivo local también ayuda por el mismo motivo y no ayudan los antihistamínicos ni los antileucotrienos, que también son muy recetados y no tienen utilidad. En conclusión, el tratamiento de la rinosinusitis crónica como enfermedad inflamatoria, que es esa base de corticoides nasales, algún pulso de corticoide por vía general y empiezan a tener rol importante los biológicos, que ya vamos a hablar para ir finalizando. ¿Cuándo los biológicos? Los biológicos son drogas que son producidas por un órgano vivo y que hoy por hoy se están usando en muchísimas patologías inflamatorias crónicas de toda índole. Esto lo vamos a usar cuando tengamos la presencia de una rinosinusitis crónica con pólipos nasales o eosinofilia muy alta. Y está dentro de los criterios que ustedes están viendo aquí, más una muy mala calidad de vida, significativa pérdida del olfato y cuando hay enfermedades comórbidas, que acá hacemos especial hincapié en la presencia de asma. Cuando está un paciente con asma, sinusitis polipoidea, gran pérdida del olfato y que no responde o responde solamente al corticoide sistémico, el biológico debe ser considerado. Y biológico tenemos 3 grandes tipos. Los anti-IgE, que es el omalizumab, el anti-interleuquina 5, que es el mepolizumab, y el anti-interleuquina 4, que es el dupilumab. Para ello tenemos que tener evaluados 5 criterios. Si reducen el tamaño del pólipo nasal, si reduce la necesidad del paciente de uso de corticoides sistémicos, si mejora la calidad de vida, si mejora el olfato y si reduce el asma, en este caso. Si es así, si estos 5 criterios es línea verde, vamos con un biológico a largo plazo, como dice ahí, casi 1 año de tratamiento y vamos a tener excelentes resultados, mientras que si tenemos un paciente en el otro extremo, en el rojo, vamos a ver que después de 16 semanas de uso no tiene ningún sentido ni que siga gastando dinero, ni que siga haciendo ese tratamiento y terminará en una cirugía endoscópica. En estos escasos 20 minutos mi deseo fue mostrarles lo más nuevo que hay en rinosinusitis. Ahí está mi mail por cualquier pregunta y quedo abierto a las preguntas para el final de la charla. Así que muchas gracias por la atención. Dejo paso al moderador. Neumonología, alergia e inmunología de la Universidad de Rosario y además es un especialista en telemedicina, así que podrá criticar después la charla mía con fundamento.
y que nos va a hablar sobre medicina de precisión, que es un concepto innovador en rinitis alérgica. Así que adelante, Carlos Crisi, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. La idea es hablarles ahora sobre medicina de precisión en rinitis alérgica. En realidad vamos a repasar temas propios de la rinitis alérgica, pero bajo otra perspectiva, la perspectiva de la medicina de precisión. La agenda de hoy incluye los siguientes temas. Vamos a revisar el paradigma de la atención en salud, cómo ha ido modificándose en estos últimos años. Vamos a hablar algunos tópicos sobre la medicina de precisión y cómo la rinitis alérgica puede ser abordada de las distintas perspectivas que ofrece la medicina de precisión, es decir, la medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa, y finalmente haremos una integración del manejo de la rinitis alérgica basada en los principios de la medicina de precisión. Entonces repasemos cómo hemos evolucionado desde la medicina convencional hacia la medicina de precisión. La medicina convencional está centrada en la enfermedad. La cronicidad y la prevalencia de determinadas enfermedades despierta el interés de la industria farmacéutica, que comienza con la elaboración de medicamentos que pueden ser aplicados a un gran número de personas, y de esa manera tienen acceso a la social, de los prepagas o del mismo Estado. La medicación llega a los pacientes recetada por los médicos de atención primaria, es una especie de medicina estandarizada donde se dispone de tantos medicamentos que deberían ser útiles para la mayoría de los pacientes afectados de esa patología. Tiempo después, en los últimos 20, 30 años, aparecen una serie de estudios, de ensayos clínicos, de medicina basada en evidencia, que permite aportar datos científicos relevantes respecto de los nuevos fármacos, y esto genera luego la aparición de los consensos de especialistas que van a desarrollar las guías para el tratamiento de esas enfermedades. Esas guías están orientadas fundamentalmente a la atención primaria de la salud, a tratar a una gran cantidad de personas con estrategias escalonadas basadas en control, tratando de simplificar enfermedades que en general son bastante complejas, buscando entonces los fenotipos, orientados hacia los fenotipos, y adecuación socioeconómica. Por lo menos varias de las guías tienen eso reflejado en los distintos continentes. Esa es la medicina estratificada. ¿Estratificada por qué? Porque los pacientes están categorizados, leves, moderados, severos, controlados o no controlados, porque los medicamentos también están estandarizados a partir de la medicina basada en evidencia, y lo que se hace es, bueno, combinar esos medicamentos, aumentar la dosis de esos medicamentos, y finalmente los médicos tienen una cierta limitación porque pueden ser sometidos a demandas de mala praxis en la medida que no se ajusten a estos elementos que aporta estas guías. Ahora, ¿qué ha ido cambiando en estos últimos años? Bueno, ha habido avances en las ciencias ómicas, es decir, en el conocimiento de los mecanismos moleculares de las enfermedades. La salud humana ha sido reconocida como un derecho, y como derecho universal debe ser garantizada por los estados, y los estados en estos momentos deben garantizar el acceso a las mejores y más eficientes medicaciones disponibles. La industria farmacéutica ha ido migrando desde la fabricación de esos medicamentos estandarizados para todo el mundo, para la mayoría de los pacientes, hacia las indicaciones de medicaciones más precisas, más personalizadas para cada sujeto. El paciente también se ha transformado. El paciente ya no es un mero espectador pasivo, pasa a ser un protagonista activo, empoderado. Generan
grupos de autoayuda, asociaciones de pacientes, y aparece la judicialización a través ya sea de amparos judiciales para poder obtener las medicaciones que requieren o demandas. La academia también se ha ido modificando, aparecen los aspectos socioeconómicos, socioculturales de la salud, se hace hincapié en la seguridad del paciente, en la educación a distancia y últimamente también en la telemedicina. Y los financiadores de la salud también han tenido que adaptarse porque deben reconocer en sus prestaciones estos nuevos fármacos que le generan altos costos. Veamos, por ejemplo, ese cambio, cómo se ha dado, en el sentido de que dejamos atrás la omnipotencia médica, la omnisapiencia, empezamos a reconocer las ciencias ómicas, que parten a partir del medio ambiente y los factores químicos y físicos del ambiente, pasando por los requerimientos, por la regulación de la expresión de los genes a partir de la epigenómica. Esto da lugar a que el desarrollo de los genes, de los cuales hemos podido identificar hasta la fecha más o menos 25.000 genes diferentes, esos 20.000 genes se transcriben a través de la transcriptómica en más de 100.000 transcriptos, los cuales a su vez dan origen a más de 1 millón de proteínas, y ese millón de proteínas que constituye la proteómica, a partir de los mecanismos celulares, se transforman en no más de 2.500 pequeñas moléculas que son los productos finales en la famosa metabolómica. A partir de ese conocimiento, entonces, la medicina de precisión viene a cambiar el paradigma y a hacer foco en el individuo. Ahí en el individuo lo que hacemos, o lo que en algún momento será más accesible a todo el mundo, la genotipificación, la búsqueda de polimorfismo de nucleótidos simples, desarrollar el genoma, identificar factores de riesgo en el ambioma y con eso predecir el posible desarrollo de una enfermedad. Eso le da el pie a la salud pública para, de alguna manera, establecer las pautas de una medicina preventiva que evite el desarrollo de la enfermedad. Como esto sabemos no siempre es posible, la enfermedad finalmente se instala y entonces aparece la medicina personalizada, donde lo que intenta es buscar aquellos medicamentos específicos adaptados al fenotipo y endotipo de la enfermedad. Finalmente, accedemos entonces a la última fase, que es lo de la medicina participativa, donde van a estar interjugando la farmacogenética, los organismos regulatorios, la industria farmacéutica, la investigación académica, el médico de atención primaria, el especialista y sobre todo el paciente, para dar un resultado final que sea viable y que mejore la salud de este paciente. La paso rápido, pero esta ustedes la conocen, es que la medicina clásica está basada en una confección de un traje que podemos comprar en una gran tienda, que no a todos nos queda bien, y la medicina personalizada se orienta más a la sastrería, un traje hecho a medida, en función de nuestros fenotipos y endotipos de nuestra enfermedad. ¿Cuáles son los pasos de la medicina de precisión? Dilucidar los mecanismos moleculares de cada enfermedad, o sea, describir los endotipos. El siguiente paso es identificar aquellas herramientas que permitan diferenciar esos mecanismos, y esos son los biomarcadores. Y finalmente, a partir de estos biomarcadores y endotipos, aplicar nuevas moléculas que bloqueen dichos mecanismos, y eso es la terapéutica moderna que hoy impulsa la medicina de precisión. Los pilares de la medicina de precisión son entonces, para resumirlo, la predicción, detectar precozmente la enfermedad antes que aparezca, la prevención,
o sea, aquello que pueda evitar su desarrollo o incluso la mitigación de los síntomas, lo que ha aparecido, la personalización, tratamiento adaptado a lo genético, y la participación, involucrar a los diversos actores en el manejo de la enfermedad, como hemos descrito recién, que incluya la investigación biomédica, instituciones académicas y, por supuesto, al propio paciente. Analicemos cada una de esas facetas, los 4 pilares, aplicándolos ahora a la rinitis alérgica. Y en lo que es medicina predictiva, tenemos que identificar factores de riesgo que van a ver ustedes son de tipo genético, de tipo ambiental y epigenético. Estos factores, sobre todo aquellos que son de origen genético, nos permiten identificar, aún antes que aparezcan los síntomas, aquellos sujetos que podrían llegar a desarrollar la enfermedad. Algo tan simple como la historia familiar. Fíjense ustedes que el 70% de la carga de la rinitis alérgica es de orden genético. Así lo demuestran los estudios en gemelos. Por lo demás, la rinitis alérgica, como muchas de las enfermedades alérgicas, es una enfermedad desde el punto de vista genético muy heterogénea. Esto quiere decir que hay un número incalculable de genes que cada uno contribuye con un pequeño efecto al inicio, persistencia y gravedad de la rinitis. Aquí yo le he mencionado algunos de los 4 más frecuentemente identificados en los estudios de genoma amplios. Estos son cambios en nucleótidos de los genes, por ejemplo, de la Leucine Rich Repeat Containing Protein, que regula la proliferación de las células T, cambio en la expresión de algunos receptores tipo TOL, el 1, el 6 y el 10, mutaciones específicas en los antígenos de histocompatibilidad, en el HLA de QA1. Esto, como ustedes saben, son moléculas de clase 2 de histocompatibilidad que están expresadas en las células dendríticas y que permiten la identificación y el procesamiento y presentación de los antígenos. Y, por supuesto, los genes de varias interleuquinas que participan en los procesos inflamatorios tipo 2, sobre todo aquellos Ig dependientes como es la interleuquina 13. Además de estos factores genéticos, hay algunos factores epigenéticos, o sea, cambios en la expresividad de los genes que resultan de exposición ambiente. Por ejemplo, el humo del tabaco de madres fumadoras o la polución ambiental producen metilación del DNA en los niños y eso cambia la expresión de algunos genes. El gen sigue siendo el mismo, pero se expresa o no se expresa según este cambio. Por ejemplo, podría ser metilación, podría ser formación de histonas, microRNA, son los mecanismos epigenéticos. Y luego tenemos los factores de riesgo ambientales. De esto hay bastante en discusión. Por ejemplo, no está claro que la exposición in útero a alergenos inhalatorios pueda, inducir el desarrollo de rinitis alérgica. Sí, en cambio, se sabe que la sensibilización a alergenos alimentarios durante los 2 primeros años de vida incrementa el riesgo de desarrollar rinitis en la niñez. La exposición a la polución ambiental, y ustedes ven los distintos componentes de esta polución, sabemos que pueden producir daño del epitelio nasal, alterando la respuesta inmune e incluso incrementando la alergenicidad de algunos pólenes, por ejemplo, a partir de partículas diésel. Otro tema que ha sido importante y muy analizado en los factores de riesgo ambientales ha sido la famosa hipótesis higiénica, que luego esta evolucionó hacia la hipótesis de la biodiversidad, y que ahora apunta a la colonización de las membranas mucosas con la microflora ambiental. De esta hipótesis hay cosas que se sostienen, por ejemplo, el número de hermanos, cuanto más hermanos haya, menor riesgo de atopía, hermanos mayores me refiero, vivir en las granjas en el primer año de vida, en algunos ambientes parece reducir la sensibilización,
y los cambios en la microbiota que han producido el uso de antibióticos, dietas, urbanización y vacunas, también parece influir sobre el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Nosotros estudiamos estos aspectos, tomamos una población muy grande de más de 5.000 niños y adolescentes y los dividimos según el lugar donde vivían. Si vivían en áreas urbanas de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, en área industrial, en un cordón periférico, o si vivían en área rural, en pueblos del interior. Y cada uno de ellos estaba expuesto, obviamente, como ven ustedes ahí, a distintos factores ambientales. ¿Y qué encontramos en este grupo? En los niños no encontramos nada, pero en los adolescentes vimos que aquellos que viven en áreas urbanas, está en la columna de la derecha en amarillo, tenían mayor prevalencia de enfermedades alérgicas que aquellos que vivían en zonas de mayor polución teórica, como puede ser las áreas industriales. Es decir, que la condición ambiental del urbanismo genera otros elementos de exposición diferentes que son los que podrían predecir una mayor aparición de enfermedades alérgicas, en particular la rinitis. Y respecto de la teoría esta de que la exposición precoz a la granja o al campo o al ambiente de campo en el primer año de vida del niño o de la madre pudiera prevenir el desarrollo de enfermedades alérgicas, particularmente en este caso de rinitis alérgica o de asma, en nuestra zona eso no se da, al contrario. El paracetamol y los antibióticos se asocian con mayores prevalencias de enfermedades alérgicas, lo mismo que la exposición al gato y al perro, e incluso ir al campo parece que hace peor. Al menos eso es para nosotros. O sea que, puesto todo eso en marcha de la medicina preventiva, ¿qué podríamos decir? La medicina preventiva podríamos hablar entonces de una prevención primaria y prácticamente a partir de lo que acabamos de expresar, la lactancia materna y las dietas de la madre no parecen ser importantes en disminuir la sensibilización. Para la prevención secundaria, bueno, hay escasa evidencia, la verdad, y en muchas de ellas es controvertida. Y para la prevención terciaria, aquella que se orienta más que nada a disminuir las comorbilidades, bueno, ahí sí se ha visto que la medicación de la rinitis alérgica, como corresponde, hacer el control ambiental y sobre todo usar inmunoterapia, eso puede reducir las comorbilidades o el desarrollo de nuevas sensibilizaciones. Esto lo voy a pasar rápido porque la verdad que los probióticos no sirven para nada, el humo del tabaco no parece influir demasiado, la polución ambiental ya dijimos que tampoco, la dieta tampoco, y solo demorar el ingreso de los alergenos alimentarios parece ser de utilidad. Y entramos a la fase de la medicina específica personalizada basada en los endotipos o mecanismos moleculares de la enfermedad. Si en la rinitis teníamos los genes y el ambiente como factores de riesgo, la epigenética, eso asociado, produce los mecanismos fisiopatogénicos de la enfermedad que podemos distinguir en rinitis en general 3 tipos. El tipo 2, el no tipo 2, vaya manera de definirlo, las infecciosas, aquellas que son neurogénicas y otras que son de índole desconocida. Estos son los endotipos, los mecanismos moleculares, que dan origen a los distintos mecanismos, formas de expresión, a los que llamaría fenotipos. Por ejemplo, en el tipo 2, IgE mediado, la rinitis alérgica y la rinitis alérgica local, algunas rinitis ocupacionales. También en el tipo 2 aparece la rinosinusitis crónica con pólipos, IgE mediada, por ejemplo, esta que es la fúngica, acá aparece el nares. En la infecciosa, obviamente, como quedó expresado recién, la rinosinusitis aguda, la rinosinusitis sin pólipos nasales, la crónica sin pólipos, que tiene mecanismos mixtos, y finalmente tenemos
otra variedad de rinitis no alérgicas como la idiopática, de autoinmunidad, hormonal, medicamentosa, etcétera, que son los distintos fenotipos, la manera en que se expresa la rinitis. Y analicemos ahora los biomarcadores característicos de cada una de estas enfermedades o de cada uno de estos mecanismos. Un biomarcador en realidad tiene que ser reproducible, pueden ser diagnósticos, pronósticos o terapéuticos, pueden ser físicos, pueden ser bioquímicos, pueden ser antropológicos, antropométricos. Si esta es la mucosa nasal, en la rinitis alérgica, y no se asusten, pero esta es la realidad, y para colmo esquematizada, las células dendríticas presentan a los linfocitos T naïf, estos se transforman en linfocitos T helper 2, los cuales liberan interleuquina, y ahí empiezan los biomarcadores, la interleuquina 4, la interleuquina 13, que hace que los linfocitos B se transformen en células plasmáticas que segregan IgE, otro marcador. La interleuquina 5, otro marcador, que atrae eosinófilos. La IgE que se fija a los mastocitos. Se liberan los mediadores químicos típicos que van a generar la vasodilatación, el edema, y vamos a tener la inflamación tisular. Esto está contrabalanceado por los T helper 1 y por las células T regulatorias. Ahora, en la rinitis no alérgica, por ejemplo la idiopática, mecanismos neurogénicos, ahí tenemos las vías neurogénicas activadas y la sustancia P, quizás la más importante, donde genera congestión y rinorrea como expresión clínica. Y ahí ese es otro marcador, la sustancia P. Ahora bien, las células epiteliales de la mucosa, por irritante o por efecto de virus y bacterias, liberan las alarminas, IL-25 y IL-33. Estos estimulan a las células linfoides innatas de tipo 2, que liberan a su vez interleuquina 4, 13 y 15. Esto contribuye a mayor inflamación eosinofílica más importante y tenemos la rinosinicitis crónica con poliposis nasal. Ahora bien, si las bacterias y los virus toman el camino de las células NK, son tomadas podemos tener una rinitis infecciosa de origen viral, o podemos tener, por acción de las T helper 1, liberación de otros mediadores, biomarcadores, IL-6 y IL-8, estimulación de los neutrófilos, producción de amiloperoxidasa e inflamación de la rinosinositis crónica sin pólipos nasales. Acá están resumidos los biomarcadores que les he mencionado en la diapositiva anterior. Y claro, todo eso tiene sentido en la medida que lo podamos tratar. Y las opciones terapéuticas pueden ser basadas en fenotipo, y en este caso, para la rinitis alérgica, haremos uso de las guías ARIA, con las distintas opciones terapéuticas que ustedes conocen bien, por vía oral o por vía local. Seguramente el doctor Buquet va a profundizar en esto con la evidencia pertinente. ¿Y dónde actúan? Bueno, los anti-H1 van a actuar aquí sobre el prurito, los estornudos, bloqueando la histamina, los corticoides inhalados bloqueando la inflamación eosinofílica, los leucotrienos con menor importancia, los descongestivos y anticolinérgicos actuando sobre las vías neurogénicas, y vamos a tener dónde funcionan todos estos mecanismos. Y en lo que hace a los tratamientos no farmacológicos, aparte del control ambiental y la cirugía endoscópica, tenemos dos importantes que son personalizados. ¿Qué más personalizado que la inmunoterapia con alergenos? Y por supuesto los biológicos. ¿Y dónde actúan estos en lo que hemos mostrado recién? Bueno, en los receptores de interleuquina 4 y 13, el dupilumab; contra la IgE, el omalizumab; contra la interleuquina 13, el ibrixizumab. Todo esto puede tener un uso potencial en rinitis alérgica, pero claro está que el costo sobrepasa las expectativas.
para bloquear la interleuquina 5, mepolizumab y merrelizumab, sobre todo cuando hay asociación con asma. Han aparecido dos monoclonales nuevos, uno contra la IL-25 y otro contra la IL-33, que están siendo probados en la rinosinusitis con pólipo y sin pólipo. La antiinterleuquina 6, que ha ganado cierta notoriedad por el uso potencial en el COVID, que sirve también para la inflamación tisular mediada por neutrófilos. En definitiva, bueno, mencionarle solamente que la inmunoterapia es sin duda el más viejo y más conocido y mejor probado de todos los mecanismos endotipo guiado, y que puede actuar a muy distintos niveles en el esquema que les presenté anteriormente. Vean ustedes en todos los lugares donde puede actuar la inmunoterapia, mejorando el score de síntomas, el score de medicación, la calidad de vida, previniendo nuevas sensibilizaciones, evitando el desarrollo hacia el asma. Existen también no solo marcadores de enfermedad, sino también marcadores de éxito en el caso de la inmunoterapia. Si el paciente tiene una rinitis alérgica severa con la IgE alta y la inmunoterapia dura más de 5 años, el éxito es mucho mejor. Y la evaluación se hace a partir del seguimiento de las aplicaciones. Jan seguramente le hablará de esto y de los marcadores. Para ir terminando, 2 palabras de la medicina participativa. Como ustedes pueden comprender, el paciente es el elemento central en esto, debe usar las aplicaciones para control, debe indicar qué tipo de medicación prefiere dentro de las opciones que nosotros le damos. La industria farmacéutica, los investigadores, los académicos, los expertos elaborando las guías, las autoridades sanitarias reconociendo las prestaciones y los fármacos, los financiadores de salud incorporándolo a su listado de prestaciones. Hay mucho para hacer todavía en ese territorio. Veamos entonces en 2 o 3 diapositivas más el manejo integral de la rinitis alérgica basado en los principios de la medicina de precisión. En un nivel 0 tenemos los factores ambientales de riesgo, alergenos, polución, irritantes, estilo de vida, microbioma, los factores genéticos de riesgo, historia familiar de atopía, presencia de algunas variedades en los nucleótidos, comorbilidades. Con todo esto uno puede hacer predicción y decir, este paciente expuesto a estas condiciones puede llegar a desarrollar una rinitis alérgica y por tanto puede establecer ya medidas de prevención primaria e incluir ya a la salud pública como medida de participación y por supuesto no acá al paciente, pero sí a los padres del paciente para inducirlo a tomar medidas que eviten el desarrollo de esta rinitis alérgica. Por ejemplo, no incorporar algunos alérgenos alimentarios en los primeros 2 años de vida. En el paso siguiente, ya lo que sería el primer nivel, aquí el paciente ya aparece con los síntomas nasales característicos, prurito, estornudo, rinorrea, congestión, cefalea, pérdida de olfato, a veces sí, a veces no. Ahí viene la presentación, bueno, es intermitente, es persistente, es estacional, es perenne, es leve, moderada, grave, está controlada, no está controlada. El examen físico, por supuesto, importante, debe incluir la rinoscopía anterior, el examen funcional respiratorio, la rinomanometría, la nasofibroscopía, el diagnóstico por imágenes prácticamente en este nivel no tiene valor, y el laboratorio que debe incluir la IgE total, la IgE específica o el prick test y el estudio de la citología nasal para ver si hay eosinófilos. Y aquí entonces tenemos, a nivel de predicción de éxito, bueno, las distintas opciones terapéuticas aplicadas a este primer nivel podrán decir, bueno, a este le corresponde un antihistamínico, probemos con antihistamínico, probemos con corticoides intranasales, lo iremos viendo.
La prevención secundaria, bueno, aquí tiene valor indicar las medidas de control ambiental ahora que ya sabemos a qué alergeno el paciente es sensible. Y por supuesto, a nivel de participación, lo importante son los expertos que han desarrollado su guía de manejo. En el tercer nivel, ahí debemos tener en cuenta, por ejemplo, situaciones particulares. Es un adulto mayor, una embarazada, se trata de un problema de alergia ocupacional. ¿Qué medicamento está usando? ¿Qué síntomas locales tiene? Los síntomas son solo locales y no tiene síntomas en la nariz, y no manifiesta pruebas cutáneas positivas. En ese caso, bueno, habrá que ir a buscar la IgE local, buscar eosinófilos o marcadores específicos como la proteína catiónica o incluso hacer una prueba de provocación nasal. Y aquí debemos seguir un escalón seguro en el manejo terapéutico, aumentar la dosis o combinar medicaciones, instrumentar medidas de prevención terciaria para evitar que esta enfermedad siga progresando y, bueno, quizás incluir la inmunoterapia. Y finalmente, y para terminar, ya en el tercer y último nivel, cuando todo esto ha fracasado, nos tenemos que preguntar si realmente era una rinitis alérgica o si estábamos con una rinosinusitis crónica, con pólipos y pólipos, si era rinitis eosinofílica, rinitis exacerbada por aspirina, neurogénica. En ese caso, habrá que recurrir a biomarcadores más complejos, como por ejemplo la IgE para algunos hongos, curvularia, proteína catiónica de eosinófilo, mieloperoxidasa, interleuquinas que ya hemos mencionado como biomarcadores, biopsia nasal o biopsia del pólipo para ver si tiene eosinófilos y neutrófilos, etc. Y ahí, finalmente, iremos a un tratamiento personalizado basado en lo que hemos mencionado antes, en los biológicos, que están más especificados para cada endotipo, y acá no es prevención, acá es participación, abajo es prevención, para la participación, para la prevención estratégica o tratamiento sería la inmunoterapia, los biológicos, la cirugía endoscópica, para evitar que esto progrese o podamos tratarla. Y en cuanto a la participación, habrá que tener en cuenta fundamentalmente los costos, la disponibilidad y las preferencias del paciente. Bueno, hasta acá quería llegar con ustedes. Lamento si me extendí un poquito y les agradezco a todos la atención. Le agradezco a ARIA por la participación y a Eurofarma por habernos permitido estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar muy brevemente sobre algunas definiciones de lo que es la telemedicina, la historia de la telemedicina, el uso actual de la telemedicina, sobre todo en este periodo con el COVID, y cómo se ha incrementado su uso y el uso que podemos darle en la rinitis alérgica. La telemedicina se define muy fácilmente como la medicina practicada a distancia, y la OMS en el año 1998 la definió en forma profusa, diciendo que es el suministro de servicios de atención sanitaria en los que la distancia constituye un factor crítico por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la comunicación con el objeto de intercambiar datos para hacer diagnóstico, tratamiento, prevenir enfermedades, así también como para la formación permanente de profesionales y las actividades de investigación y de evaluación para mejorar la salud de las personas y las comunidades en que viven. Es una definición muy amplia y abarca todos los aspectos de la telemedicina. La Asociación Americana de Telemedicina la definió como la entrega remota de servicios de atención médica e información clínica utilizando tecnologías de telecomunicaciones. Hay otros conceptos como son la telesalud, que está fundamentalmente orientada a la prestación de asistencia médica a los pacientes, y bueno, la Asociación de Informática Médica la define como un acceso rápido a conocimientos médicos puestos en común, a pesar de la distancia, gracias a las telecomunicaciones y a la informática, independientemente del lugar en que se encuentre el paciente
o la información relativa al paciente. También se define la telemática en salud, la telesalud o el telecuidado. La telemática en salud, fundamentalmente para la teleeducación, la investigación en salud y los servicios de gestión. La telesalud para dar servicios de salud pública a distancia, sobre todo para el cuidado de la salud de las personas sanas. Y el telecuidado es la prevención de enfermedad a distancia y el soporte a la comunidad. En cuanto a la historia, parece que es algo moderno la telemedicina, pero realmente hablando de pandemias, las primeras vigilancias epidemiológicas a través de telemedicina fue en la peste bubónica, la pandemia del siglo XIV en Europa, que a través de las hogueras se iban informando de pueblo a pueblo cómo iba la pandemia avanzando. En el siglo XIX, los servicios postales para enviar diagnósticos y tratamientos. La guerra civil en Estados Unidos utilizó la telegrafía para listar las bajas y las solicitudes de personal sanitario. En el siglo XX ya el teléfono se comenzó a usar en 1910 para transmitir sonidos amplificados de estetoscopios, etc. En 1920 la comunicación por radio alta mar. Se creó un instituto en Nueva York para personal de navegación, un centro internacional en 1938 en Italia, radiomédico, y finalmente, bueno, fuimos avanzando con los circuitos cerrados de televisión hasta la década del 90, con un desarrollo exponencial de la telemedicina. Tanto sirve para actividades de diagnóstico, de tratamiento, para prevención de enfermedades, para educación médica continua, investigación y evaluación. Hoy en día la usamos para todas estas cosas. Si hay, a grandes rasgos, dos tipos de telemedicina: la sincrónica o síncrona, que es en tiempo real, que es un poco más cara, se hace a través de videoconferencia, entre médicos que se interconsultan o directamente el médico con el paciente, y la sincrónica, que utiliza otros métodos de transmisión como el correo electrónico, los chats no sincrónicos, que tienen menor costo, pero no cubren las emergencias. Ante una emergencia hay que usar siempre la medicina sincrónica. Es útil particularmente para pacientes que tienen acceso limitado a ciertos tipos de recursos médicos. Era fuera de la pandemia, sobre todo en las comunidades rurales, y se ha vuelto cada vez más popular en países como Estados Unidos. Vamos a ver los datos que tenemos. Se ha hecho muy, muy, muy popular aún previamente a la pandemia. Y existen, bueno, se clasifican por tipo de servicio, como la teleconsulta, que es la consulta a distancia, el telediagnóstico. Vamos a pasar por todas las áreas rápidamente de especialidades que utilizan la telemedicina. El telecuidado o teleatención para pacientes crónicos. La telemetría o telemedición, que es la transmisión de datos a través de magnitudes físicas o químicas, a través de medios informáticos. La teleeducación, que bueno, es lo que estamos haciendo ahora, o tratando de hacer, los webinars, los cursos de medicina a distancia. En las especialidades, la teleadministración, que es toda la parte administrativa de las clínicas con turnos o horarios a los pacientes, historia clínica electrónica. La teleterapia, es la radioterapia practicada a distancia. La telefarmacia, que ya en Europa se utiliza muchísimo y aquí ha comenzado a utilizarse en algunas obras sociales en Argentina, sobre todo para pacientes jubilados o pacientes que tienen escasa movilidad. La receta le llega directamente al farmacéutico y dispensa la medicación. La telecirugía o cirugía robótica a través de brazos robóticos, que permite la cirugía por fuera del quirófano, desde otra ciudad o inclusive desde otro continente, usando la tecnología satelital para comunicación. La teleradiología, que permite también la transmisión de imágenes radiológicas dentro de una clínica, de una ciudad a otra, para efectuar un diagnóstico o una consulta de diagnóstico radiológico. La telepatología, lo mismo con los cortes histopatológicos, que se pueden examinar a distancia. La telecardiología,
y algunas otras más como la teleendoscopía, digamos, la evaluación de los datos endoscópicos a distancia, o las cápsulas endoscópicas que permiten también, sin endoscopia, hacer una visualización del tracto intestinal, la teledermatología, donde las lesiones dermatológicas son fácilmente evaluables por imágenes, la teleoftalmología también es otra especialidad que ha adoptado el uso de la telemedicina. ¿Qué pasó en la era esta del COVID-19? Bueno, si bien venía creciendo la telemedicina y ya se había comenzado a utilizar en algunos sistemas de salud, en Argentina y sobre todo en los Estados Unidos, en los países de más tecnología, la pandemia aceleró muchísimo los tiempos y nos ha hecho utilizarla mucho más rápidamente, porque el programa de teleconsulta frente a la pandemia se expandió rápidamente. El médico, la reglamentación también fue un poco más laxa. Sin embargo, estas son algunas características que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos consultas a través de telemedicina o teleconsulta. Evaluar el plan, incluida la evaluación clínica de la complejidad de la condición del paciente, documentar en tiempo real todo lo que hacemos a través de teleconsulta en una historia clínica, tal cual lo hacemos en la consulta presencial, documentar el encuentro, la historia clínica debe ser completa, con antecedentes, el examen visual y los exámenes complementarios. Y decíamos que la pandemia ha relajado un poco estas regulaciones que eran bastante más estrictas, y ante la emergencia se relajaron bastante y se permite mucho más el uso de la telemedicina. Ha sido útil inclusive para evaluar y clasificar a los enfermos con COVID, porque a través de una consulta por video, desde el hogar del paciente, uno sin exponerse, o el paciente sin exponerse a concurrir a una clínica, se puede hacer una evaluación rápida, como a través del triage, que se puede hacer bien por telemedicina. El paciente se toma la temperatura con un termómetro casero, se puede observar la apariencia general, si hay diaforesis, palidez o ras cutáneo, se calcula la frecuencia respiratoria, se observa los músculos respiratorios, si hay uso de músculos accesorios, si hay respiración dificultosa, sibilancias o dificultad al hablar, la presencia de tos o ausencia de tos. Se puede observar a través del monitor la orofaringe, si tiene eritema, exudado o lesiones. Inclusive se le puede pedir al paciente que se autopalpe las masas ganglionares en el cuello anterior y posterior, y transmitirla a través de la teleconsulta. También permite evaluar si el paciente es apropiado para efectuar una PCR o para medir anticuerpos, dándole prioridad a los pacientes con afecciones crónicas, mayores de 65 años, y aquellos que han entrado en contacto con paciente COVID positivo. El tema de los viajes actualmente ha perdido trascendencia, porque la circulación viral en toda nuestra Latinoamérica es muy importante. Si el paciente está gravemente enfermo, hay que trasladarlo, por supuesto, a un servicio de urgencia, e informar a las autoridades del caso, tal como si fuera una consulta presencial. Y como profesionales de la salud, esto nos facilita, porque nos permite tomar medidas apropiadas para garantizar nuestra seguridad, y que las personas con enfermedades crónicas de bajo riesgo, como son los alérgicos, los asmáticos, no ocupen recursos de atención personal, y garantizar que quienes estén gravemente enfermos reciban una clasificación y un tratamiento adecuado, y la telemedicina puede ayudar en estos objetivos. Si vemos los datos del año pasado, del 2019, previos a la pandemia, en Estados Unidos más de la mitad de los hospitales tenían programas de telemedicina. El Children's Mercy de Kansas City es uno de los pioneros y que ha hecho varios trabajos. Ya en el 2015 había 800.000 consultas online, y se esperaba una tasa de crecimiento del 27,5% para el 2021. Las empresas en Estados Unidos, casi el 50% le ofrece a sus empleados teleconsultas. Y en cuanto a la opinión de los médicos, el 86% está conforme con el sistema de telesalud en Estados Unidos. El 83% de los pacientes que recibían teleconsultas se sentían a gusto,
y quieren utilizar nuevamente el sistema, y el 76% prefieren la velocidad de atención, la eficiencia de la atención sobre la interacción con el consultorio. Prefieren la teleconsulta en lugar de verlo en el consultorio. Estos son los datos del Children's Mercy Hospital en Kansas City, cómo se ha ido incrementando el servicio de teleconsulta desde el año 2015, que empezaron a medirlo, hasta la actualidad. Y este es un trabajo que presentaron ellos también sobre el control del asma a través de teleconsulta, donde demuestran que no existe diferencia entre la consulta presencial para el manejo y el control del asma con respecto a la consulta a distancia. A partir de la pandemia, ya comenzaron en marzo, 31 de marzo, se publica un trabajo sobre cómo manejar una división de alergia y un programa de entrenamiento en alergia en la era de la pandemia. Y los autores enumeran los desafíos clínicos, educativos y de investigación para un servicio de alergia hospitalario y cómo sugiere condiciones como el distanciamiento social, el modelo de visita virtual o telefónica, la administración de biológicos, la inmunoterapia, el entrenamiento de residentes concurrentes, el reclutamiento de pacientes para investigación, etcétera. Todo eso está publicado ya a fines de marzo, cuando todavía no había llegado a Estados Unidos la pandemia. A mediados de abril, el grupo del doctor Canónica en la clínica Humanitas, donde está trabajando actualmente en Milán, también publica un trabajo sobre cómo adaptar una unidad académica de alergia a la pandemia. Y el grupo ARIA ya ha publicado a fines de abril documentos sobre el manejo de la inmunoterapia con alergenos durante la pandemia, y se encuentra en publicación otro trabajo del grupo de ARIA sobre las consideraciones prácticas para cómo organizar una clínica de alergia frente a la pandemia. Estos son los grados de severidad, digamos, de la pandemia en cuanto a la circulación. Se ha dividido en verde, amarillo, naranja y rojo, de acuerdo al grado de circulación viral y a las normas o decretos del gobierno sobre cómo comportarse y si hay confinamiento o distanciamiento social o cuarentena. Decimos que la telemedicina es muy útil, sobre todo en circunstancias de zona roja, es esencial, porque no se deberían realizar evaluaciones presenciales de nuevos pacientes o visitas de control de pacientes diagnosticados con rinitis alérgica cuando hay, distanciamiento social y confinamiento obligatorio. Las visitas presenciales para evaluación y manejo de pacientes con rinitis generalmente se pueden posponer o cambiar a visitas de telesalud, tanto para iniciar un tratamiento como para monitorear la atención. Por lo tanto, debe reducirse la atención presencial para rinitis alérgica, lo cual es muy recomendable. Las pruebas cutáneas, en este caso en zona roja, por supuesto, o naranja, no son apropiadas. Es prudente posponer las pruebas cuando la pandemia pase, o efectuar dosaje de IG específico por componentes in vitro como una alternativa, aunque estos exámenes también requieren que el paciente asista a un centro para la extracción de sangre. Estas pacientes durante pandemia, en esta temporada, pueden ser manejados mejor, los riníticos, a través de las medidas de evitación y los medicamentos según lo indicado, de acuerdo a las guías o la mejor evidencia, posponiendo los estudios para más adelante. Uno de los pilares del diagnóstico es la historia clínica, y eso lo podemos hacer perfectamente a través de telemedicina, que debe ser exhaustiva e individualizada en el caso de rinitis, y la historia de la teleconsulta permite realizar la historia clínica sin ningún inconveniente. Una vez orientado el caso a través del interrogatorio, deberemos indicar las diferentes pruebas para identificar los agentes alergénicos y ver si esos agentes, son capaces de provocar los síntomas en el paciente. Se puede hacer a través de estudios de laboratorio. Y bueno, el diagnóstico de la patología alérgica también se puede realizar viendo cuáles son los alergenos que provocan realmente los síntomas, cuáles son los alergenos relevantes a los que el paciente está sensibilizado, y también se puede establecer un diagnóstico
en casos menos complejos. En los casos más complejos habría que tomar una consulta presencial, pero la telemedicina permite reducir la cantidad de visitas presenciales, por lo tanto también es útil. En este momento de pandemia, decimos que la teleconsulta es un servicio imprescindible para mantener el contacto con los pacientes que ya estaban en tratamiento, y este servicio en el campo de la alergología es válido tanto para pacientes que consultan por primera vez, como para aquellos que necesitan la opinión de un alergólogo, como para las que ya están diagnosticados y están en seguimiento. En definitiva, la teleconsulta permite acercarnos en la distancia en cualquier momento y situación, y cobra aún más importancia ahora durante la crisis de la pandemia de COVID. Se pueden utilizar algunos elementos digitales a distancia, cuando uno ya instrumenta la teleconsulta, y hay algunas herramientas, las que uso yo personalmente y las que usa Aria. Una es la aplicación MaskAir, que es gratuita, los pacientes la pueden bajar desde Google Play o del Apple Store, y ahí mediante una escala analógica visual ir recogiendo los síntomas diarios, la medicación que se utiliza, y viendo la evolución del grado de rinitis, la mejoría o no, y transmitir esos datos al médico tratante. Otra herramienta que uso es la que aquí en Argentina se distribuye gratuitamente, una historia clínica electrónica a través de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. MaskAir, les quería comentar que está disponible en Argentina, en Brasil y en México actualmente. Colombia está en vías de lanzarla. Esta historia clínica está presente en Argentina y también en México. Tiene una solución para telemedicina, es la que uso yo en el consultorio habitualmente. Permite dar turnos, permite tener la historia clínica y permite las consultas de medicina tanto asincrónica como sincrónica, a través del chat, del mensaje de teleconsulta, o a través de la consulta directamente a través de videoconsulta. Y para terminar, bueno, esta pandemia es una experiencia desafortunada e inevitable, pero ha hecho que la infraestructura de la telemedicina haya crecido y se haya empezado a usar masivamente. Pensamos que una vez que la pandemia haya terminado, la teleconsulta se va a continuar utilizando para proporcionar una atención más conveniente y muchas veces rentable para nosotros y para nuestros pacientes. Eso es lo que quería comentarles. Y bueno, las preguntas las pueden seguir volcando en el chat. Y a continuación vamos a presentar la conferencia del doctor Jean Busquet sobre la actualización de las guías Área 2020 y las novedades en cuanto a al valor que tiene la medicina o los trabajos en mundo real y el uso de estas aplicaciones para eso. Así que damos paso a la conferencia del doctor Busquet, que la disfruten. Good evening, ladies and gentlemen. Even though I would prefer to be with you today, some virus does not allow that. So I'm going to give you a recorded presentation. And I would like to discuss the new ARIA guidelines. As you know, ARIA started 20 years ago, and we have moved to several phases, and now we're at phase 5. Allergic rhinitis management guidelines have an aim: to achieve the control of allergic rhinitis and to provide recommendations for physicians on diagnosis, monitoring, and treatment of patients, but in real life, for you, and not for books or for guidelines. What are the issues? Most recommendations are based on randomized controlled trial evidence. Usually the best one is great. However, this is poorly generalizable to real life. And this is why many patients cannot use these guidelines. And we have developed next generation guidelines based on great and real-world evidence. And this is what I would like to discuss with you today. So I will give 5 different points. 1, guidelines in real life, ARIA 2016 and US parameters 2017, real-world data, the speed of onset of action of the medications, and the next generation guidelines. Let's start by guidelines in real life. Well, there are pros
of randomized controlled trial. They are still considered as the gold standard evidence for assessing efficacy of treatment interventions. They are designed primarily to answer regulatory questions for drug registration. It is the best way to assess the effect size and to determine a cause and effect relationship. And they answer defined scientific questions. So sometimes you have a scientific question which may relate or may not relate to your real life. The concept of randomized control evidence is the following. The first thing is that when you include patients in randomized controlled trials, most patients are not those that are seen in real life. And in this study, we performed with general practitioners, only 7.4% of patients consulting in primary care can be enrolled in randomized controlled trials for allergic rhinitis. They cannot answer questions about effectiveness. That is to say, can an intervention work in a variety of clinical settings in different patient populations? And they are not suitable for assessing long-term safety. The other problem, and this is a slide I borrowed directly from GSK, when they do a study, and when everyone does a study, usually for allergic rhinitis due to pollen, it is 2 weeks. And they request an adherence of treatment of over 70%. And we will see later that this may not be achieved easily. On the other hand, guidelines are effective. And we did a study at the end of the last century. It took a long time to be published because it was complex at that time. We compared quality of life in 2 groups of patients, a group of doctors following consensus in orange, and another one with a free treatment. And as you can see here, those patients who were treated with a consensus were much better. So guidelines can be used, but we need a better access. So now I would like to go to the ARIA 2016 and US parameters 2017. As you probably know, these 2 guidelines usually completely were divergent. However, we used at that time the same evidence-based treatment, and it was the great approach. So we have the source of evidence, the initial rating, the factors that may decrease the quality, the factors that may increase the quality, and the final quality of evidence. And assessing papers and controlled trials using this, we may have a strong or a weak recommendation. However, when the 2, ARIA and the US, made the same approach, in fact, were able to find similar approach. Well, in 2010, we already proposed the great recommendation. And this paper is one of the best cited papers in allergic rhinitis. But it is extremely important because it is the first one assessing all treatments of allergic rhinitis and the interaction with asthma. Now, I'm going to discuss with you the allergic rhinitis and impact of asthma 2016 revision. And what we said, in patients with seasonal allergic rhinitis, we suggest either a combination of intranasal corticosteroids plus oral antihistamines or intranasal corticosteroids alone. But there is no potential net benefit to add spending additional resources for the combination with oral H1 blockers. In patients with allergic rhinitis, intranasal corticosteroids alone are recommended. And in patients with seasonal allergic rhinitis, we suggest either a combination of intranasal corticosteroids and intranasal antihistamines or intranasal corticosteroids alone. And this is because there is an extra cost. However, the choice of the treatment depends on patient's preference. And at the beginning of the treatment, that is to say the first 2 weeks, the combination might act faster. You will also see later
that in real life, this is very difficult to be approached. The US guidelines, it is the same. So globally, we had the same approach. And I think that this is the first time that the two guidelines were similar. In fact, both the ARIA Revision 2016 and the US Practice Guideline 2017 support an algorithm that we proposed. The next point I would like to discuss with you is real-world data. Well, guidelines are fabulous, but what we need to know whether they are used in real world and what is up there. So there is an app which is available in Argentina, and it is an health tool, which is one of the key apps in Europe. And what we do, we have patients who are filling a questionnaire. And in fact, it is very simple. There is a visual analog scale, and overall, how much are your allergic symptoms bothering you today, your nasal symptoms, your eye symptoms, and asthma. The strength is here, that is to say, you have the treatment of every country. And for example, we computed how are you today with visual analog scale nose, and you see that there is a highly significant correlation for 42,000 days. So this is something we can say it works. Now, what is the adherence to treatment? Well, the adherence to treatment was approached in two studies. The first one, in 3,000 patients, the adherence to treatment is in green, here, almost none. In the second one, in 7,000 patients, 860 had a treatment between 7 and 30 days, so about 12%. And among these 12%, adherence was 5.2 or 12.2%. So overall, adherence to treatment is extremely low and does not accord with clinical trials. The next point is that most patients self-medicate. And we are not prescribing self-medication, but people go to pharmacies, buy OTC medications, and they do not follow your guidelines. And this is quite embarrassing. This is what we are prescribing. For severe polyanalgic rhinitis, we are all giving a regular treatment during the allergy season, and not a single patient does that. So this is a very important problem that we need to discuss later. In conclusion, patients often self-medicate and use OTC medications. Patients do not follow physician prescription. But the allergist doesn't do better. So we need to change our practice and medication regulation. Now, what is the efficacy of treatment? Well, in this study, on 3,000 users, we have the same data in 10,000, but I'm going to focus on this first one. What we found, it is that untreated days are the best treatment. Then, if a patient takes either mometasone, azelastine fluticasone or fluticasone furoate or mometasone furoate, you see that in single therapy, the patient is well controlled. Desloratadine and cetirizine is not as good. The embarrassing problem here is that when you increase your treatment, you are not as good, not as well. And this is really a major problem because we are trying to increase the treatment to get the patients better. However, what we need to consider is how many patients are here and there for the different categories. For azelastine fluticasone, between 65 and 70%. For fluticasone furoate or mometasone furoate, only 30 to 40%. This shows that when patients are well, they do not increase their treatment. When they are not well, they increase their treatment and they are not getting better.
So, when patients are well, they do not take a medication. They increase their medications to be controlled. But many patients cannot be controlled. And these observations do not accord with guidelines that propose to increase treatment to achieve control. The next point is the speed of onset of action. We did a study in a chamber because you cannot assess the treatment by minutes except that in a chamber. In this chamber, we compared azelastine fluticasone, fluticasone propionate, and oral loratadine or placebo. You see that placebo has this line, that is to say patients are better under placebo, but with loratadine and fluticasone propionate, you needed 150 minutes to get significantly better. With azelastine fluticasone, you needed 5 minutes. So people want to be relieved quickly. And this is a quite interesting observation, which should be considered in real life. So when you are assessing the efficacy of treatment, you see that for many for azelastine fluticasone, it takes 5 minutes. For azelastine, it takes 15 minutes. For budesonide and azelastine, it takes 20 minutes. For olopatadine and mometasone, 40 minutes. For cyclizonide, 60 minutes. And then for other medications, it's over 3 hours. So we need to consider also chamber studies. Now, I would like to go to the next generation ARIA guidelines. Well, the next generation ARIA guidelines include the GREAT guideline integrating real-world evidence and chamber study to provide a clear strategy to identify the approach to treatment. That is to say, to step up, step down, continue or start. The treatment approach is based upon visual analog scale. It's a very simple method and it works very well. And these are the first guidelines to provide the specific treatment recommendation based on a consensus opinion and tested. So, first of all, you have the GREAT approach and real-world evidence. Oral antihistamines are less potent than intranasal corticosteroids in GREAT and in real-world evidence. However, and this is very important, many patients prefer oral drugs. And as you know, if you give to a patient something he doesn't like, the patient won't take it. So there is no information on patient preference. And this is something I think we need to consider better. The next one is intranasal antihistamines. Intranasal antihistamines are less effective than intranasal corticosteroids. This is great. This is the real-world evidence. However, intranasal antihistamines are effective within minutes, and some patients want to have a rapid onset. They are not too severe, and this medication may be effective. The next one is intranasal corticosteroids. Intranasal corticosteroids represent the first-line treatment in moderate to severe allergic rhinitis. They are potent medications, first-line therapy in moderate severe rhinitis. And this is by GREAT and by real-world evidence. However, the onset of action takes a few hours to a few days. And this is both in GREAT and real evidence, but also in chamber studies. The next one is intranasal corticosteroids and oral antihistamine. The combination of intranasal antihistamine plus oral antihistamine offers no advantage over the intranasal corticosteroids alone. The next one is intranasal corticosteroids plus intranasal antihistamine. By GREAT and by real-world evidence, they are the most effective treatment. And we have shown with the chamber study that it is effective within minutes. So this combination is the most effective and rapidly acting allergic rhinitis medication. Now, what is the conclusion?
Well, the conclusion is that there is a hierarchy of treatment according to next generation area guidelines. Oral antihistamines are less potent, but oral drugs. Intranasal antihistamines are less effective, but rapidly acting. Intranasal corticosteroids are effective, but slow onset. If the patient is highly adherent, then you can use it. If the patient is not highly adherent, then the patient will prefer something acting quicker, which is intranasal corticosteroids and oral antihistamine, but this offers no advantage. And the most effective is intranasal corticosteroids and intranasal antihistamines. Well, ladies and gentlemen, I hope that I have shown you that there is a new way of assessing guidelines, and that these guidelines will be closer to the patient needs and centered around the patient. Thank you. Bueno, espero que hayan disfrutado la conferencia del doctor Busquet, que ha sido bastante clara e innovadora, y pasamos a las preguntas. Así que si se conectan el doctor Cernotti y el doctor Crisi, porque hay algunas preguntas dirigidas a ellos. Acá tengo una pregunta para el doctor Crisi. Una pregunta para el doctor Crisi que todavía no ha llegado, parece. Bueno, una pregunta para mí. Ahí está Carlos, entrando. Me pregunta el doctor Josviak si estamos protegidos los médicos de problemas médicos legales con el uso de la telemedicina y hasta qué punto. En mi criterio estamos protegidos si hacemos las cosas bien. O sea, si llevamos registro en la historia clínica de todos los actos que hacemos, de la comunicación con el paciente, de lo que el paciente nos envió por chat o por mail, y queda todo escrito y documentado, tenemos la misma protección que frente a una historia clínica en papel. Actualmente hay una ley que reglamenta la teleconsulta que ya tiene media sanción de diputados y está a punto de ser sancionada en senadores. Cuando tengamos la ley aprobada, seguramente vamos a tener mucha mayor protección. Pero en este periodo de pandemia y con los datos que tenemos hasta ahora, yo creo que estamos protegidos si hacemos las cosas bien. Hay un montón de actividades y reglamentaciones que han sido dadas por la Academia Europea, y si uno sigue con ello, con los registros, por ejemplo, no comenzar con inmunoterapia subcutánea ahora en época de pandemia, sí se puede comenzar con inmunoterapia sublingual, mantener al paciente con las dosis sin incrementar en este momento por la posibilidad de efectos adversos, en el paciente que es positivo a COVID, interrumpir el uso de biológicos o de inmunoterapia hasta que el paciente se negativice. O sea, si uno cumple con los criterios y lo documenta en la historia clínica, yo creo que sí, estamos protegidos. Bueno, ahora no sé si opinan algo distinto. El doctor Crisi, que es un experto en telemedicina. No, te quería comentar que esta semana ya el Colegio Médico de España comunicó a sus afiliados que la telemedicina ya es legal, digamos, está reconocida en España. O sea que seguramente pronto tendremos algo equivalente aquí en otros países de Latinoamérica. Bien. Acá hay una pregunta para Carlos Crisi, de parte del doctor Nadeo de Mendoza. Pregunta: ¿cuál es el valor del recuento de eosinófilos en secreción nasal correlacionado con la clínica y los valores de la IgE? Dice que para él son los 3 valiosos, pero te pregunta, Carlos, ¿qué opinás? No, yo coincido que son todos valiosos. Por supuesto, la IgE total en rinitis alérgica pura en general solo en un 50% de los casos está elevada. No está siempre elevada, pero es una ayuda importante. Lo que es más interesante es la IgE específica, que esa guarda una buena relación con las pruebas cutáneas. Respecto de la eosinofilia nasal, cuando esta excede el 20%, bueno, uno ya tiene que pensar en una rinitis eosinofílica no alérgica,
por debajo de esos valores, se puede estar pensando en una rinitis alérgica. O sea que son elementos, son biomarcadores de muy fácil acceso y que brindan una importante ayuda, por supuesto que siempre complementándolo con la historia clínica. De paso, te quería hacer un comentario, en realidad no es a vos, Juan Carlos, ni a Mario, sino que revisando el listado de las primeras personas que respondieron si el audio salía bien y la imagen bien, me dio mucho gusto encontrar algunos viejos conocidos de Latinoamérica, de diversos países, de Perú, de Colombia y de Uruguay, a quienes les mando un cariñoso saludo. Fantástico. Otra pregunta que puede ser para vos, Carlos, o para Mario, respecto al valor del cultivo de secreción nasal, sobre todo cuando en el directo hay campo cubierto de la bacteria en cuestión, monoflora. ¿Qué valor tendría el cultivo? El cultivo en fosa nasal tiene un valor muy relativo, por no decir totalmente escaso, ya que sabemos que las tomas a nivel de la fosa nasal son totalmente contaminadas. Entonces, de repente nos va a aparecer siempre estafilococo y sabemos que la rinosinusitis no la da el estafilococo, salvo en un lactante menor. Entonces, el valor del cultivo de fosa nasal es muy relativo. Solamente hay una correlación en algún trabajo que tomó punción sinusal y muestra del meato medio, que hay una cierta correlación con lo que llamamos la tríade infernal, neumococo, moraxella y hemófilo influenza. Pero la nariz sola no tiene ningún valor para, por lo menos, un tratamiento antibiótico en consecuencia. Fantástico. Acá hay otra técnica, otra pregunta para vos, Mario, del doctor Douglas. ¿Con qué elemento y técnica aconseja los lavados nasales? Es linda la pregunta porque en realidad nosotros que somos del campo, salvo usted, doctor Iván, que es de la gran ciudad, con Carlos, hemos visto y en nuestra práctica diaria vemos que la gente se lava la nariz de diferentes formas. Las técnicas más aceptadas a nivel internacional son, primero, el uso de soluciones normotónicas o hipertónicas. Las normotónicas son mucho menos agresivas para la mucosa nasal, ergo para el barrido mucociliar. Aunque lo activan más las hipertónicas, pero irritan más. Y con respecto a la técnica, desde la famosa tetera, el teapot de los americanos, que es una tetera que se pone de un lado y sale por el otro, hasta el lavado directamente con una jeringa descartable de 10 centímetros cúbicos en un lavabo, con la cabeza hacia adelante. Son técnicas muy simples y que ayudan mucho al paciente a precisamente remover todo el alérgeno que está pegado en la mucosa, a remover el tapón mucoso y disminuye el edema de la mucosa nasal. Bueno, acá hay una para mí. Si es posible asistir por telemedicina, o para Carlos, en otra provincia donde no estamos matriculados. ¿Eso no es ejercer ilegalmente la medicina? Yo creo que, bueno, en ese caso depende. Mi caso personal, yo tengo matrícula nacional, no tengo matrícula provincial, ejerzo en la capital federal. Pero asisto a muchos pacientes que viven en el conurbano y, bueno, jamás me matriculé en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que tanto en mi consultorio como por telemedicina no hago ejercicio ilegal de la medicina por atender un paciente de Morón en la capital federal. Pero no sé si qué pasará en otros distritos donde los colegios médicos son más celosos, ¿no? Juan Carlos, Sí. tengo entendido por el Consejo de Córdoba, de Médicos de Córdoba, que si el paciente te llama de La Rioja, pero llama a Córdoba, es como si lo estuviera atendiendo en Córdoba. O sea, estoy ejerciendo con mi matrícula provincial habilitante, porque el paciente me buscó en mi lugar de atención habitual. Fantástico. Sí, es A ver, correcto, es correcto. acá, para Carlos Crisi, los polifenoles naturales producen linfocitos y es inmunomodulador. ¿Sería una opción ¿Qué para cosa, la perdón? remoción debido a inmunodeficiencia? No entendí bien la pregunta. A ver. Pregunta, dice que los
polifenoles naturales producen linfocitos y tienen un efecto inmunomodulador. Si esto sería una opción para la rinosinusitis debida a inmunodeficiencia. No. No se entiende demasiado, No ¿no? entiendo. La verdad es que no comprendo la primera palabra, Juan Carlos, no sé cuál es. ¿Qué cosa puede Polifenoles. producir? Polifenoles ¿Los qué? naturales. Polifenoles No. naturales. No, desconozco. Sí, yo tampoco. Para el profesor Cernotti, ¿cuándo están indicados los antileucotrienos en pacientes con rinosinusitis crónica con o sin pólipos? Más allá del uso de corticoides irrigadores nasales. Acá voy a entrar a la discusión que puso el profesor Busquet, que fue fabulosa. Si hablamos de la medicina basada en la evidencia con Gray y hablamos de la real life, ningún trabajo de antileucotrienos dice que rinosinusitis crónica mejora. En la vida real hay pacientes que, junto con otra medicación, por ejemplo el corticoide inhalado, tienen mejoría, sobre todo si están asociados a compromiso de la vía respiratoria baja. Perfecto. Otra para Mario. Los estudios con dupilumab en rinosinusitis crónica con pólipos nasales son muy prometedoras. ¿Estima usted que pronto lo podríamos tener disponible para esa indicación en Argentina? ¿Empezamos a reclutar a esos pacientes que no han tenido mejoría con ningún tratamiento? Personalmente he hecho mi primera indicación de dupilumab clínicamente hace menos de un mes y todavía estoy mandando informes y papers y publicaciones a la obra social, que es una prepaga en realidad nacional, que lo rechaza sistemáticamente. El paciente tiene 850 eosinófilos en la mucosa nasal, tiene una rinitis eosinofílica con un asma eosinofílico y aún así no lo reconocen porque se resguardan en que ANMAT todavía no ha indicado, o sea, si bien tiene reconocida la droga, no la indicación para rinosinusitis crónica. Eso es cierto. En rinosinusitis crónica aislada no, asociada con asma, habría, digamos, los estudios, los ensayos clínicos han sido muy importantes en ese sentido, así que es de esperar que pronto se autorice. No creo que solo, por ahora. Acá hay otra pregunta. Para la rinosinusitis crónica de tipo neutrofílico, el uso de macrólidos, ¿qué más se recomienda? El uso de macrólidos en la rinosinusitis crónica. El macrólido está indicado cuando hay alergia a algún beta-lactámico. Esa es su primera indicación porque la droga de inicio es la amoxi o el amoxiclavulánico, como mencioné, y en los adultos hoy es la levo, eh, porque anda bastante bien, o sea, las quinolonas. De cualquier manera, en el paciente que tiene poliposis nasal, rinosinusitis crónica con poliposis nasal, está demostrado que por un efecto contra las antiinterleuquinas, un efecto antiinflamatorio, la claritromicina a mediano plazo es un aliado a tener en cuenta en esos pacientes que son bastante resistentes a la terapia. Sí, yo voy a hacer una Sí, conclusión. Off the record, yo en muchos pacientes de este tipo uso claritromicina en dosis bajas, 250 miligramos diarios por 30 días, y con muy buen resultado, basándome en el efecto antiinflamatorio y no buscando el efecto antibiótico, por supuesto, en esa dosis no lo tiene. IgA secretoria, ¿qué importancia se le da tanto en rinitis como rinosinusitis? Carlos, vos que hablaste de marcadores. IgA secretoria. Mira, yo no lo he visto en ningún lado como indicador importante. Sí es cierto que es frecuente encontrar pacientes con asma o eventualmente con rinitis alérgica que pueden asociar una disminución de la IgA secretora. No ha sido identificado como un biomarcador para rinitis en ningún aspecto, pero bueno, es una asociación que se da con cierta frecuencia. Sí, exacto. Yo también lo veo frecuentemente, Sí.
IgE elevada con IgA secretora baja, es común verlo en los pacientes con rinitis. Sí. Para el doctor Setti, bueno, ya la contestó. Le iba a preguntar justamente si es fácil en Argentina indicar biológicos. Y sobre todo que lo pruebe, creo que ya lo contestó Sí. María. Y acá hay un aporte del doctor Julio Nadeo que dice que debería utilizarse solo en casos excepcionales la claritromicina por dos motivos. Uno, el aumento de la resistencia al neumococo, y segundo motivo, reservarla para tratamiento de infecciones bajas, neumonía típica y en pediatría síndromes coqueluchoides. Es un aporte de él. Sí, es Sí, cierto. Yo la uso, coincidimos totalmente, creo, sí. sí. Yo lo que Sí, hablé, absolutamente. la he usado en adultos, con rinocerontitis crónica, que no responden a ningún otro tratamiento como cosa final, pero en realidad no la uso de rutina y menos en niños. Bueno, creo que no hay más preguntas, porque la de los eosinófilos en secreción nasal ya la contestó Carlos, así que me parece, acá hay una nueva. Piensa que los biológicos de más reciente aprobación, dupilumab o mepolizumab, reducirán significativamente las indicaciones quirúrgicas, teniendo en cuenta las recidivas luego de las cirugías. Bueno, eso nos toca directamente a nosotros. Yo siempre dije que lo único que cura es el acero. Sabrán mis amigos ustedes que lo he dicho en todos lados. No, pero hablando en serio, sabemos que el acero también tiene sus grandes limitaciones, me refiero a la cirugía, y tiene un índice de recidiva, por ejemplo, en poliposis nasal muy alto, que hoy por hoy está arriba del 30% en estudios con un seguimiento corto, razón por la cual necesariamente necesitamos de un aliado que posiblemente esté en el dupilumab o en el mepolizumab, según los estudios de Guevard o Bacher. Así que creo que de la combinación de ambas terapias vamos a tener mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Sí, Fantástico, coincido. ¿no? Hay un tema con los biológicos que, como en casi todos los biológicos, luego de algunos meses de suspendidos, también hay recidiva. O sea que en eso no se sientan mal con el tema del acero. Gracias. Bueno, no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones. Le agradecemos a todos los participantes porque la presencia, por haber estado hasta esta hora, hasta el final, y realmente tuvimos una asistencia importante y la gente eh, se mantuvo firme hasta las preguntas. Muchas gracias por todas las felicitaciones. Creo que me parece que hemos logrado el objetivo que es dar en esta época de COVID, que todo el mundo habla solo de COVID, hacer una actualización en rinitis alérgica que tiene tal prevalencia y hay muchos más enfermos de rinitis que de COVID, afortunadamente. Me parece que funcionó bien el chat. Así que muchas gracias a todos y bueno, los dejo con el coordinador que les va a dar las palabras finales. Muy bien, muchas gracias, doctor, y a ustedes por haber dado esta charla del día de hoy. A cada uno, muchísimas gracias. Como ven, hubo muchos participantes de distintas ciudades, así que ha sido un gusto tenerlos a los tres y también al doctor desde Francia que participó con su disertación. Vamos a dar entonces por concluida la sesión de hoy. Desde ya queremos agradecer a los participantes también que estuvieron conectados en todo momento y quiero que sepan que la sesión va a estar grabada, van a estar recibiendo un mail con una breve encuesta que les vamos a agradecer que participen completándola. Es muy breve, pero nos interesa mucho tener el feedback de ustedes. Y como último aviso, les recordamos que en 72 horas va a estar disponible en iVoox que hemos visto hoy en el sitio eurocampus-delmedioonline.com. Ahí van a poder ver nuevamente la sesión de hoy y otros contenidos que pueden ser de su interés. Una vez más, a todos los participantes les agradecemos y les deseamos que tengan muy buenas noches.